Ha sido un enorme gusto ser recibidos aquí en la oficina del ingeniero Elí Pérez Flores, presidente municipal de Río Verde en el año 2000 al 2003. Ingeniero, y parecía que todo era una luna de miel en el gobierno, parecía que había una burbuja, un aire de cambio durante un año y medio, pero después ahí surge una situación que tiene que ver al interior del ayuntamiento, del gobierno municipal. ¿Qué puede usted decir de eso? ¿Cuál es la parte de su historia? ¿Cuál es la versión de su historia? Bueno, yo te puedo decir que en aquel entonces la experiencia en lo que era el servicio público y la política en lo concreto, el concepto que tenía en aquel entonces de la política, la que tengo ahora ha cambiado mucho. En aquel entonces yo tenía muchas amistades afuera del gobierno y un día se acerca a mí un ex trabajador de la Secretaría de Hacienda y me dice: ingeniero, yo puedo apoyarte a tramitar devolución de impuestos por parte de la Secretaría para que ingresen al municipio. Hay que aclararle a la gente que los municipios, los gobiernos, funcionan ante la Secretaría de Hacienda como una persona moral, con las obligaciones de la persona moral y con los derechos que tiene una persona moral. Entonces él me dijo: yo te puedo ayudar a la tramitología de la devolución de impuestos. Pues yo poco entendía lo que él me decía, pero yo tenía un tesorero contador. Le dije: ¿sabes qué? Dame permiso de consultarlo con mi contador. Entonces yo lo consulté con el tesorero, le dije: hay esta oportunidad, este ofrecimiento por parte de alguien que trabajó en la Secretaría de Hacienda. Y él me dijo que eso no era posible, que eso no aplicaba para el gobierno. Yo quedé muy tranquilo, yo confiaba en mi tesorero, y cuando después de una semana vuelve este amigo que había trabajado en la Secretaría de Hacienda, me dijo: ¿qué pensó? ¿Qué platicó? No, pues yo lo comenté con mi tesorero y me dice que eso es imposible, que se lleve a cabo una devolución de impuestos. Y entonces me dijo: bueno, vamos a hacer lo siguiente, fírmeme un poder, donde usted me faculta a mí para que yo haga la tramitología para la devolución de impuestos, y si no hay devolución de impuestos, pues no hay comisión para mí, claro. Y sí, para mí era en sentido práctico muy, muy fácil, entonces yo le otorgué un poder, y él se dio a la tarea de hacer la tramitología, y yo no me había dado cuenta. Si en alguna ocasión me dice el tesoro: oye, llegaron unos cheques de devolución de impuestos. Entonces sí se pudo. Digo: sí, pero es que eso no se debe de hacer. ¿Cómo que no se debe de hacer? Pues si se regresaron, yo no creo que la Secretaría de Hacienda tenga costales de dinero esperando a ver quién le pide devoluciones para entregárselas, ¿verdad? Entonces ahí viene el juego político, donde mi tesorero se alía con la gente del partido que no tenía simpatía para conmigo, y vaya a decirlo, ¿verdad? De paso, yo empecé a tener problemas con la gente que encabezaba el partido, el Comité Directivo Municipal del PAN, porque ellos querían ser quienes definieran el tipo de obras que se realizaban en Río Verde. Y a manera de paréntesis, yo te puedo decir que la gota que derrama el vaso fue la electrificación en la comunidad del Rodeo. Porque es una comunidad con unas 20 y tantas casas, una obra que iba a costar más de 120,000 pesos, en aquel entonces, y yo decido que se haga, porque ellos trabajaron es otra cosa, para aportar la participación de ellos como beneficiarios, que se puso de moda también en nuestra administración, y la obra se llevó a cabo. Entonces decían: es que ahí hay muy pocos votos, ¿verdad? Ahí no nos conviene. O sea, estos veían votos, yo veía gente, yo veía penumbras, yo veía necesidades, y estos veían votos, ¿verdad? Entonces empezó a estirarse mucho la liga, y esa fue una coyuntura por parte de la gente que encabezaba el comité, que se hizo un harakiri, ¿verdad? Porque finalmente ellos sí participaban mucho en esto. Yo estaba de paso, se me invitó a trabajar. Y empezó a haber mucho ruido, tanto ruido que yo un momento donde sí me asusté. Yo dije: caray, o sea, realmente estoy cometiendo algo que no debí de haber hecho, no debí de haber solicitado. Y la verdad es que me dio miedo, al grado de que sentí mucha presión por parte de la gente del comité, donde le dijeron: ¿qué quieren su chamba? Aquí está su chamba. Y todo había quedado así, en un presidente que se retira y que se va, con las versiones de ellos y las mías, Si no es que aún estando yo fuera ya del gobierno, cuando todo el periodo no terminaba, yo tuve
una relación de observaciones por parte de la Auditoría Superior. En aquel entonces era la Contaduría Mayor de Hacienda. Entonces me hicieron un enlistado que ascendía a 2 millones de pesos y que yo tenía que demostrar cómo se habían manejado esos dineros y dónde estaban la comprobación de todos esos gastos. Sí, observación no significa que... No, observación no significa, así es. Entonces yo acudí a la administración, ¿verdad? Iba con el presidente interino y el presidente interino me decía, ¿sabes qué? Pues arréglalo con el tesorero. Iba con el tesorero, que es el que había sido mi tesorero, y me dice, no, pues a mí no me ha dicho nada el presidente. Y yo llegó un momento a sentir que a mí no se me quería dar acceso, ¿verdad? Y yo tenía tiempos para contestar estas observaciones, ¿verdad? Entonces yo voy a la Contaduría Mayor de Hacienda, con el contador mayor en aquel entonces, le expongo la situación como está, y dijo, pues, ¿y por qué no regresas? O sea, si no te dan permiso, regresa. ¿Ah? Digo, ¿cómo te le llevas con el gobernador? También dicho sea de paso, yo llevaba una buena relación con Fernando Silva Nieto. Y en ese rato le llamé, y en ese rato en San Luis Potosí me recibió, y le platiqué de cómo estaban las cosas. Dijo, yo tienes todo mi apoyo, ¿verdad? Del poder ejecutivo, el legislativo, que también lo manejaba desde aquel entonces, dijo, y el judicial. Y adelante, entonces yo regreso en primera instancia para eso, para contestar unas observaciones. Vamos por partes. ¿Cuál fue la ruta de esas devoluciones? ¿Llegaron y qué pasó con esas devoluciones? Esas devoluciones, el tesorero no las quería ingresar al municipio, ¿verdad? Porque decían que eran malavidas. Entonces, había cheques ahí que ascendían a 424,000 pesos que no estaban ingresados al municipio. Bueno, a mi regreso, esos cheques, yo me quedé con esos cheques, y a mi regreso a la administración, y yo los ingresamos nosotros a tesorería, esos ingresaron a tesorería. 2, recordarle a la gente la fecha de su salida, y qué fue. ¿Fue una licencia ante Cabildo? ¿Cómo se dio técnicamente aquello? Fue una licencia, en primera instancia yo la solicité temporal. ¿Ya fue en el 2002? Fue en el 2002. Uh-huh. Fue una licencia que solicitó de manera temporal para hacer las aclaraciones que hubiera que hacer. Y ya estando ahí con la calentura de la gente de la oposición, alguien sugirió que fuera hasta el final de la administración la licencia. Entonces quedó en el acta de Cabildo que era una licencia hasta finalizar la administración. Pero este acuerdo de Cabildo no va por encima del voto de la ciudadanía, ¿verdad? O sea, esto consultado con los magistrados, y bueno, pues aquí la máxima autoridad, o sea, no es el Cabildo como tal. En esta toma de decisiones hubo una elección, ¿ya? Una voluntad popular, y tú puedes regresar a la hora que quieras. ¿Y se convirtió en un juicio eso? Pues nosotros regresamos sin mucho problema, regresamos un día al Niño, un 30 de abril. Que dicho sea de paso, hubo 3 presidentes municipales. Sí. Horacio Valera Ábalos, el presidente por un día, el infantil, y su servidor. Así es. Y usted, perdón. Así es. Entonces regresé ese día, pues para sorpresa de muchos, porque esto se manejó en el sigilo. Cuando yo regreso, todos los funcionarios se van, el único que queda es el licenciado Álvarez, que era el secretario, y yo me voy estando con él. Pues estaba desesperado porque lo habían dejado solo, ¿verdad? Yo venía acompañado de diputados y venía acompañado de alguien del Poder Judicial, y a dar la toma, y la policía, tomamos el control de la policía municipal, ¿verdad? Y después todo fue muy sencillo, se hace de nuevo una sesión de cabildo, ¿verdad? Donde algunos de los compañeros del mismo PAN ya no quisieron estar, se llamó a los suplentes y se reinstala de nuevo el presidente municipal. Poco tiempo, de abril a la instalación de un consejo municipal que Así en es, octubre. En octubre. ¿Poco por hacer ya en ese tiempo? No tanto, el IMAX se inauguró en esa época. No, yo creo que se hicieron varias, como era una inercia que se seguía, o sea, esto no tuvo complicaciones. ¿Y cree que ese estigma de esa época opacó su carrera política, finalmente? Bueno, la verdad es que yo nunca me he sentido un político como tal, ¿verdad? Entonces no puedo decir que se estigmatice mi figura cuando no es ni siquiera una figura que yo pretendía tener, ¿verdad? Entonces podrá estar marcada, si tú quieres, como persona, ¿verdad? Pero políticamente yo no tenía ni aspiraciones, ni las sigo teniendo, ni nada. Pues entonces, pues yo te puedo decir que contrario a lo que se pensaba, yo que se quería hacer, yo entonces sí recibí el apoyo de mucha gente, el respaldo de mucha gente, y en lugar de exhibirme como lo pretendían hacer, me convirtieron en una víctima, ¿verdad? Al grado que la siguiente elección la pierde el PAN, ¿verdad?
porque los que se exhibieron fueron ellos, yo creo. Claro que sí. ¿Y qué fue después de la vida de don Elí Pérez Flores? Pues a trabajar. Donde siempre. Donde siempre, yo sí, en las actividades propias de la familia. Claro que sí. Ingeniero, un gusto haber platicado con usted, que nos comparta su visión, nada más, que su visión de las cosas de aquellos años 2000, 2003, que es muy importante, y esperemos que sea también una buena prueba videográfica y que la gente lo pueda acceder a él. Y yo te agradezco el espacio que nos das para dar nuestro punto de vista en algunas cosas, y yo creo que es un ejercicio muy importante el que estás haciendo, porque yo creo que la gente que pasamos por ahí, algo podemos aportar. Yo creo que deberíamos tener más participación en cuanto a opinar, por lo menos, y sobre todo aquellos que hemos fracasado y que hemos caído, y que nos ha dado cierta experiencia. Yo me acuerdo que don Mucho decía, oiga, ¿cómo ve? ¿Me puede de asesor? Y que le mire, habrá muchas cosas, yo no le puedo decir cómo las haga, pero cosas que no debe de hacer, yo sí le puedo decir. Claro que sí. Ingeniero, muchas gracias. No, gracias a ti, gracias a tu auditorio.